Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo que analicemos y sobre lo que han estado especulando sin parar. Estamos hablando de los rumores que han encendido las redes sociales. ¿Hande y Kerem se reconcilian? Sí, esa pareja que ha cautivado a miles y miles de seguidores con su química en pantalla y fuera de ella, parece estar en el ojo del huracán de nuevo. Si eres fan de ellos o simplemente te encanta estar al tanto de lo último del mundo del espectáculo y los chismes jugosos, quédate conmigo porque vamos a desgranar todo lo que se dice y lo que podríamos estar viendo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Bueno, como les decía, la noticia de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha explotado en Internet. Imaginen la escena, miles de fans emocionados, otros escépticos y un torbellino de comentarios y teorías inundando plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Parejas que han sido tan icónicas como ellos en la televisión turca, y que además tuvieron una relación que mantuvo a tantos expectantes, siempre generan este tipo de revuelo cuando surgen indicios de que podrían estar dándose una nueva oportunidad. La verdad es que su historia juntos, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido de esas que enganchan. ¿Quién no recuerda su paso por Senkalkap? Esa serie que los catapultó a la fama internacional y que demostró una conexión tan palpable que hizo que el público automáticamente los emparejara, y luego, claro, los vieran juntos fuera de las cámaras. Ahora, ¿y ha desatado esta ola de rumores? Bueno, las redes sociales son un hervidero de actividad, y a menudo, los fans más observadores son los primeros en detectar los pequeños detalles que pueden indicar algo más. En este caso, se han reportado una serie de avistamientos y gestos que han alimentado la especulación. Por un lado, se habla de que ambos han sido vistos en los mismos lugares, en momentos que no parecen ser pura coincidencia. Por otro lado, han aparecido fuentes cercanas a la pareja que sugieren que están volviendo a hablar e incluso que se están viendo en secreto. Y por supuesto, no podemos olvidar los likes y comentarios en redes sociales. A veces un simple me gusta en una foto o un comentario aparentemente inocente pueden ser interpretados como señales de que todavía hay algo entre ellos. Uno de los puntos que más ha llamado la atención son las supuestas coincidencias en sus viajes o en sus estadías en ciertos destinos. Se rumorea que han coincidido en algunas ciudades europeas, o incluso que han estado cerca de las mismas zonas de Estambul. Claro, esto puede ser pura casualidad. Ambos son figuras públicas, con agendas ocupadas y vidas sociales activas. Pero cuando se trata de Hande y Kerem, cualquier coincidencia se magnifica y se convierte en material para el debate. Los fans se vuelven verdaderos detectives, analizando cada detalle, cada ubicación, cada historia de Instagram para encontrar pruebas de que su amor podría estar resurgiendo. Es fascinante cómo la comunidad de seguidores puede construir narrativas tan elaboradas a partir de lo que parecen ser fragmentos de información. Además de los avistamientos, hay quienes se aferran a la continuidad de una amistad. A veces las relaciones amorosas terminan, pero la conexión y el cariño mutuo pueden permanecer, evolucionando hacia una amistad. Y en el mundo del espectáculo, donde las personas a menudo se reencuentran en eventos, proyectos o simplemente por amigos en común, mantener una buena relación con un ex puede ser más común de lo que pensamos. Sin embargo, para Hande y Kerem, la intensidad de su relación pasada y el fanatismo que generaron hace que cualquier interacción sea vista con lupa. ¿Están simplemente siendo amigables, o hay algo más profundo que los sigue uniendo? Es la pregunta que resuena. Otra faceta interesante de esta historia son las declaraciones de los propios protagonistas. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido rotundamente los rumores. Y en el mundo de la fama, el silencio a veces puede hablar más que las palabras. Esta ambigüedad permite que la especulación continúe, que los fans mantengan viva la esperanza o la curiosidad. Si hubieran salido a desmentir rotundamente, la historia probablemente habría terminado aquí. Pero al no hacerlo dejan la puerta abierta, alimentando la máquina de rumores que tanto nos gusta consumir. Y hablemos de los fans. El apoyo incondicional de los seguidores de Hande y Kerem es algo digno de mención.
Si bien algunos pueden ser más cautelosos, la mayoría parece vibrar con la idea de una reconciliación. Hay quienes expresan abiertamente en redes sociales su deseo de verlos juntos de nuevo, recordando los momentos más románticos de su relación y el impacto que tuvieron como pareja. Esta energía colectiva de los fans puede, de alguna manera, ejercer una presión sutil, o simplemente ser un reflejo del cariño genuino que sienten por ellos. Es como si toda una comunidad estuviera esperando con ansias que su cuento de hadas particular tenga un final feliz, o al menos, una continuación emocionante. Ahora, es importante también abordar la otra cara de la moneda. Los rumores, por muy emocionantes que sean, a menudo no son más que eso, rumores. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la especulación puede ser muy delgada. A veces la prensa y los medios de comunicación sensacionalistas buscan crear historias para generar clics y audiencias, y la vida personal de las celebridades es un terreno fértil para ello. Es posible que lo que estamos viendo no sea más que una serie de coincidencias, amistades genuinas o incluso, en algunos casos, invenciones. Debemos ser conscientes de esto y no tomar todo lo que leemos o escuchamos como una verdad absoluta. Por otro lado, también hay que considerar el posible impacto de estos rumores en la vida de Hande y Kerem. Ser el centro de tanta atención, tener tu vida privada constantemente escrutada, puede ser agotador y estresante. Imaginen tener que lidiar con un aluvión de mensajes, comentarios y artículos sobre su relación, incluso si solo están intentando vivir sus vidas. Es un desafío que muchos famosos enfrentan, y es algo que deberíamos tener en cuenta al participar en estas discusiones. Si bien es divertido especular, también es importante recordar que detrás de los nombres en las noticias hay personas reales. Y volviendo a la esencia, ¿qué nos dice esta situación sobre la relación entre los actores y su público? Creo que revela la profunda conexión emocional que los fans desarrollan con las celebridades, especialmente con aquellas que protagonizan historias de amor en pantalla. Hande y Kerem, a través de su trabajo y su relación pasada, lograron crear un vínculo con su audiencia que trasciende la ficción. Los espectadores se involucran emocionalmente con sus vidas, desean lo mejor para ellos y, en casos como este, esperan con ilusión que superen las dificultades y retomen su camino juntos. Es un fenómeno interesante de la cultura de la celebridad moderna. Para analizar más a fondo podemos considerar algunos de los indicios más comentados. Por ejemplo, se ha dicho que han sido vistos compartiendo momentos con amigos en común. Esto, de nuevo, puede ser interpretado de muchas maneras. Simplemente están reforzando lazos de amistad. O están usando a amigos como intermediarios para verse. Las teorías son infinitas. Otro punto son los mensajes en redes sociales. A veces un like a una foto de su ex o un comentario ambiguo puede desencadenar una tormenta de especulaciones. Los fans son maestros en descifrar dobles sentidos y significados ocultos. Y sinceramente a veces aciertan. Sin embargo, como mencionamos, la cautela es clave. En el pasado hemos visto muchas parejas de celebridades que han sido objeto de rumores de reconciliación solo para desmentirlos poco después, o para anunciar que están enfocados en proyectos individuales. La industria del entretenimiento es impredecible y las relaciones personales, aún más. Lo que hoy parece una señal clara de reconciliación, mañana puede ser simplemente una etapa de amistad o un malentendido. En este punto, lo más sensato es esperar. Esperar a que haya una confirmación oficial, o a que las señales sean mucho más claras y consistentes. Mientras tanto podemos disfrutar del debate, de las teorías, de la emoción que genera esta posibilidad. Porque, seamos sinceros, Hande y Kerem juntos, ya sea como pareja o como amigos, siempre generan interés. Su carisma, su talento y la historia que compartieron en Senkalkam, los han convertido en un referente para muchos. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem reconciliados? ¿O prefieren que sigan sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Su punto de vista es lo que hace que este canal sea tan dinámico y participativo. Para concluir, hemos explorado los recientes rumores sobre una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los indicios que han circulado en redes sociales, las interpretaciones de los fans y la importancia de mantener una perspectiva cautelosa ante este tipo de noticias. Hemos visto cómo su historia juntos ha cautivado al público, generando una conexión emocional que alimenta la especulación.
Los avistamientos, las supuestas coincidencias y el silencio de los protagonistas son ese pilares sobre los que se asientan estas teorías, creando un torbellino de debate entre sus seguidores. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo y que hayan compartido conmigo este análisis. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Son de los que creen en la reconciliación? ¿O ven esto como una simple ráfaga de chismes? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.